se situó allí a baja altura por encima de esta plataforma y después de 45 segundos se alejó repentinamente en dirección a las montañas. Se dice que hubo otros incidentes similares en el transcurso del día, y este caso se mantuvo en secreto, por supuesto. Solo sabemos de él porque el piloto de la Marina, Ryan Graves, lo denunció bajo juramento ante el Congreso de Estados Unidos. Y eso, por supuesto, suscita preguntas. ¿De dónde proceden estos aviones? ¿Qué hacen estos objetos voladores, ¿no? ¿Qué hacen en las instalaciones militares? Pero lo más importante es qué ocurrió en todos los demás países, porque sabemos que existen archivos desclasificados sobre ovnis en una treintena de países, 30 países en todo el mundo, donde las Fuerzas Armadas han documentado este tipo de avistamientos. Y aquí en España, como sabe, fue el primer país del mundo que ha desclasificado sus archivos militares, o por lo menos algunos, ¿no? Sí. Pero existen también en este país incidentes ovni tan graves sobre bases militares. Así es como nos contará ahora nuestro próximo ponente. Miguel Pedrero es director adjunto de la revista Año Cero, miembro del equipo de los programas La Rosa de los Vientos y El Colegio Invisible, ambos en Onda Cero, y es reportero y guionista de los expedientes del Año Cero en Audible, y anteriormente trabajó en emisoras como Radio Nacional de España, Podium Podcast y la Radio Gallega. Fue codirector del programa Milenio en Televisión de Galicia y conductor del espacio Más Allá de la Verdad. Pero ante todo pretende seguir ejerciendo de reportero, sacando a la luz hechos y testimonios que permanecían ocultos sobre asuntos como el mundo del espionaje, las conspiraciones políticas, las organizaciones secretas o los fenómenos inexplicables. Hasta el momento ha escrito cientos de reportajes y este es su 18º libro. Es autor de obras como Claves ocultas del poder mundial, Conocimiento prohibido, Corrupción, Las cloacas del poder, Franco Top Secret o El universo no es plano. Y ahora nos va a contar sobre los acontecimientos en relación con ovnis sobre las bases militares españolas. Demos la bienvenida a Miguel Pedrero. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí a las 3 de la tarde, que normalmente esta es la hora de la comida o de la siesta. Por lo tanto, os agradezco mucho que estéis aquí para escucharme y espero que os interese todo lo que os tengo que contar. Yo fundamentalmente soy un periodista que me he especializado en eso que se ha dado en llamar el mundo de lo anómalo o de los fenómenos anómalos, aunque de entre todos esos sucesos, sin duda, mi tema preferido es este, es el fenómeno ovni, porque yo creo que el fenómeno ovni contiene todo el resto de fenómenos anómalos y es el que nos puede ofrecer, creo que, respuestas para comprender todo el resto de fenómenos anómalos, como puede ser el de las teleportaciones, incluso apariciones fantasmales, encuentros con seres extraños, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el fenómeno ovni puede incluso ofrecer respuestas a todos esos fenómenos. Y como digo, soy fundamentalmente un investigador de campo, o un periodista, o un reportero, al que le encanta acudir al lugar de los hechos, entrevistar a los protagonistas de las historias y luego contarlo, fundamentalmente por dos motivos. Uno es puramente emocional, esa sensación de estar con una persona que ha vivido algo muy extraño, pisar el lugar donde sucedió el hecho, a mí me provoca una emoción particular, ¿no? Por una parte es emocional y por otro lado, cuando tú tienes cara a cara al testigo
o digamos que tratas de montar el puzzle de un caso, de un encuentro cercano, de un avistamiento de una base militar, etcétera, etcétera, y tienes la oportunidad de acudir al lugar de los hechos, captas algunas características de ese encuentro cercano que puede resultar muy interesante para compararlo con otros casos de encuentros cercanos y llegar a conclusiones, ¿no? Y quizás si simplemente estás leyendo un informe o conoces el caso de oídas, no puedes ahondar y captar precisamente esos elementos aparentemente marginales en un relato de encuentro cercano con ovnis, que para mí son la clave del fenómeno ovni. Pero hoy no os voy a hablar de esto, si no, no acabaríamos. Hoy os voy a hablar de casos de ovnis sobre bases militares españolas y vamos a ver si esto funciona. A ver. Hola, hola. A ver. Sí. No, se va negro. A ver, espérate. A ver, trato de ir para atrás, a ver. Bueno. Quería enseñaros algo antes de esto. A ver. Bueno, no va a poder ser. Vale. Bueno. Lo que hay antes de esto. Eso es, vale. Lo que os quería mostrar es esto, es básicamente lo que estoy haciendo ahora. Protagonistas de lo Insólito es un podcast que se puede escuchar gratuitamente en iVoox, y la diferencia con otros programas de misterio es que nosotros lo que hacemos es viajar con nuestra emisora de radio móvil. Es decir, viajamos fundamentalmente por España entrevistando en el lugar de los hechos a las personas que han vivido fenómenos extraños. Es decir, tenemos la capacidad de montar una emisora de radio en cualquier lugar de España o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y básicamente lo que pretendemos es dar a conocer a los protagonistas de esos casos anómalos con luz y taquígrafos, no cortes de 30 segundos o un minuto para meter en la radio, sino todo su testimonio, como si es de 2 horas o es de 2 horas y media, ¿no? Lo que pretendemos es que podáis escuchar, como si estuvierais allí, el relato sin cortes y sin edición de los protagonistas de esos fenómenos insólitos. Hemos entrevistado a militares españoles que se han encontrado con ovnis, a guardias civiles, a pilotos, a exploradores que se han encontrado con ovnis en la selva, etcétera, 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 ¿no? Y yo lo digo siempre en mis conferencias, en mis charlas, ahí tenéis un mail, testimoniosmp@gmail.com, y un teléfono para poneros en contacto conmigo a través de WhatsApp, que es ese que veis ahí, el 604-070-106, para contarme cualquier experiencia que hayáis vivido con el fenómeno ovni o con otros asuntos anómalos. De todas formas, cuando termine la charla, si os queréis acercar, no tendremos mucho tiempo, pero yo tomaré vuestros contactos, vuestros números de teléfono, si queréis contarme vuestras experiencias, y me pondré en contacto con vosotros. No hay nada que me motive más. Y ya que estamos hablando de experiencias y sin más preámbulos, vamos a contar los casos que creo que os van a interesar. Bueno, creo que me voy a pelear toda la tarde con esto. Vale. Os voy a contar casos de ovnis sobre bases militares españolas. Empezamos con un caso muy curioso y muy antiguo, porque este suceso ocurre en el año 1949, 2 años después de que comience la era moderna del fenómeno ovni. El protagonista de este caso se llama Andrés Gómez Serrano, falleció hace ya algunos años. La mayor parte de su vida fue policía local en una localidad andaluza, en Algeciras. Incluso llegó a ser el jefe de la policía local de Algeciras. Bueno, pues este hombre, cuando tenía 17 años, él se encontraba cumpliendo el servicio militar en el Regimiento Extremadura número 15 de la Almoraima. Recordad que estamos en el año 1949. Y cada cierto tiempo, algunos de los militares que estaban
prestando el servicio militar en este regimiento Extremadura, pues les ordenaban que vigilaran una gasolinera que estaba muy cerca, a unos cientos de metros de este regimiento de Extremadura, ¿no? Entonces estaba él, Andrés Gómez Serrano, con un compañero, con otro soldado, eran muy jóvenes, ambos tenían 17 años, vigilando esa gasolinera. No tenían mucho que hacer, imaginaros la España del año 1949, él me contaba que, bueno, allí estaba la base, el regimiento, y había pues una carreterita de tierra, ¿no? O sea que básicamente no tenían que hacer nada más que vigilar pues que nadie se metiera por allí o provocara algún desperfecto en esa gasolinera, que era fundamental para que los automóviles se movieran de la base militar, ¿no? Ellos pasaban allí la noche, incluso dormían allí, y él cuenta que una noche su compañero se fue a la base, al regimiento, por la perola de la cena, ¿no? Es decir, un compañero iba por la cena y luego pues bueno, se lo llevaba al otro compañero que estaba allí vigilando esta gasolinera, básicamente haciendo nada, ¿no? Entonces, cuando su compañero se va a este regimiento, él se sentó en una piedra muy grande, una piedra que pesaba 185 kilos, y sabía que pesaba 185 kilos porque estaba marcado, el peso estaba grabado en esa piedra lo que pesaba. Entonces él se sentó allí, pues bueno, a mirar un poco el horizonte y el firmamento. Entonces él lo que ve en esa carretera sin asfaltar es una bola de luz que se está acercando hacia él, ¿no? Él en principio piensa que puede ser algún tipo de automóvil, pero luego se da cuenta de que eso no va sobre el asfalto, más bien sobre el camino de tierra, sino que va a varios metros sobre la calzada. Aquello se divide en dos, aquello ya le empieza a mosquear, ¿no? Que sea lo que sea, se divide en dos, se vuelve a unir en un solo objeto y a toda velocidad se lanza encima de Andrés Gómez Serrano, que se encuentra, prácticamente frente a él, a unos centímetros, se encuentra un objeto redondo, aproximadamente de 1,5 metros de diámetro. Su centro era oscuro y palpitaba, él me contaba, como si tuviera vida. Él intentó reaccionar, salir de allí, pero no podía, se encontraba totalmente paralizado. Me contaba que simplemente podía mover la cabeza a un lado y hacia otro, pero que el cuerpo no le respondía. Y otra característica que me contó y que es muy habitual en buena parte de los casos de encuentros cercanos con ovnis, que es lo que yo denomino la campana de aislamiento, ¿no? Es decir, que él de pronto siente que no hay sonido ambiente, que el sonido ambiente de la naturaleza desaparece, también desaparece la sensación térmica. Él dice que se encontraba en un contexto o en un estado un tanto extraño, ¿no? Estaba ahí, pero la sensación es como si la realidad hubiera cambiado, ¿no? A mí esto me lo han contado los testigos de encuentros cercanos con ovnis miles de veces, ¿no? Cada uno lo expresa a su manera. Uno dice, es como si estuviera ahí, pero como si no estuviera. Otro dice, es como si otra realidad hubiera entrado en esta. Otros cuentan, es como si estuviera en una especie de campana de aislamiento, ¿no? Básicamente es eso. Y, como digo, no escuchaba ningún tipo de sonido, el viento se paró por completo, y entonces se da cuenta de que todo a su alrededor digamos que presentaba una especie de halo luminoso verdoso, ¿no? A su alrededor, y que era incluso, todos los objetos eran transparentes o semitransparentes, ¿no? A su lado tenía una pequeña construcción, una pequeña casa donde dormían, y él decía que podía ver a través de esas paredes, incluso también a través de los árboles, ¿no? Que es algo que le llamó muchísimo la atención. Y en un momento determinado, esa piedra en la que estaba sentado, de 185 kilos, se eleva. Él llevaba el CEDME en la mano y el CEDME cae. Y el CEDME se dispara. Él cuenta que no escucha ningún sonido, pero sí ve el fogonazo pasando al lado de su cara, ¿no? Él me contaba que unos centímetros más cerca y posiblemente no lo contara, ¿no? Pero siempre incidía en el hecho de que no escuchó ningún sonido. El CEDME cayó, pero él no escuchó ningún sonido. Sin embargo, sí sintió el fogonazo al lado de su cara. Bueno, como digo, se elevó aproximadamente 1 metro del suelo esta piedra,
Él incluso se dio cuenta de que tenía la cara chamuscada, es decir, que el proyectil le pasó muy cerca de su cara, y en ese momento el objeto desapareció a toda velocidad y la piedra cayó de repente, repentinamente, y se pegó un golpe tremendo, ¿no? Él me contaba que estuvo varios días con bastante dolor en sus posaderas, ¿no? Claro, me decía, yo no sabía qué era aquello, ¿no? No había oído ni hablar del asunto de los ovnis, ¿no? No sabía absolutamente nada sobre el tema. Poco después llega su compañero, ¿no?, con la perola de la cena, y le pregunta si ha visto algo extraño. Y el compañero dice que no. Bueno, se ponen a cenar, miran el reloj y se dan cuenta que los relojes marcan las 11:10 de la noche, pero que debía ser mucho más tarde. Y Andrés Gómez Serrano se da cuenta de que su reloj no funciona, ¿no?, lo cual para él fue un absoluto drama, porque era un regalo de su madre. Imaginaros, la España del año 1949, un reloj Kauni era una pasta, ¿no? Costaba muchísimo y era un regalo que le había hecho su madre después de ahorrar durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso fue lo que más le preocupó, que su reloj no funcionaba, pero es que el del compañero tampoco. Estaba parado exactamente a la misma hora, 11:10. Claro, en cuanto obtuvo los primeros días de permiso, se fue a Algeciras y llevó el reloj a un relojero para que se lo arreglara. Y el relojero no pudo hacer nada por el reloj, porque en cuanto lo abrió, todo el mecanismo interior estaba quemado, como si el reloj hubiera sido sometido a una extrema fuente de calor, ¿no? Claro, eso para él supuso un auténtico drama. De hecho, lo que más le apena del caso del encuentro cercano es que se quedó sin reloj, que era un reloj de su madre. He de decir que Andrés Gómez Serrano, después de este caso, él comenzó a investigar, a preguntar a sus vecinos si habían visto luces extrañas en los cielos, ¿no? Y él, en el año 1949, en la España del año 1949, comenzó a recopilar casos de ovnis, ¿no? Dice que hasta algún tiempo después, bastante después, en el año 1950 aproximadamente, él no supo que esas cosas que volaban y no sabían lo que eran, la gente les llamaba platillos volantes en otros lados, ¿no? Y a partir de ahí empezó a investigar eso que se llamaba platillos volantes, ¿no? Pero él ya en el año 1949, 2 años después del inicio de la era moderna del fenómeno ovni, en su Algeciras natal, comenzó a recopilar casos de ovnis. Vale, este es otro caso muy curioso. El protagonista se llama Isaac Cabrera. Esto sucedió a mediados del año 1995. Él estaba prestando servicio militar en la base aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla, y como formaba parte del cuerpo de la policía aérea, pues de vez en cuando a varios militares los enviaban a hacer guardia varios días a la base aérea de Jerez de la Frontera, ¿no? En la base aérea de Jerez de la Frontera, en esa época, solamente había allí un avión y las instalaciones estaban más o menos semiabandonadas. Por lo tanto, digamos que la labor de los militares pues era básicamente vigilar las instalaciones para que no entrara nadie a dañar las instalaciones o a montarse una fiesta allí dentro, ¿no? Básicamente esa era su función. Decía que el máximo mando, el jefe de guardia, solía ser un alférez, y estaban allí aproximadamente entre 12 y 14 militares. De día vigilaba un solo soldado, se turnaban cada 2 horas, y de noche iban en parejas, ¿no? Bueno, el caso es que esa noche, con un compañero, él estaba de guardia, caminando alrededor del perímetro vallado de la base militar, ¿no? Y de pronto el compañero le dice: oye, ¿has visto eso? ¿No? Y le dice: no he visto nada, lo único que he visto, que he observado, es un resplandor en el suelo, ¿no? Y dice: sí, es algo que viene de allí. Una tormenta, dice. ¿Tormenta? El cielo está despejado, pero bueno, puede ser una tormenta, ¿no? Por lo tanto, ya empieza a prestar más atención al cielo, y de pronto él mismo observa que surge otro fogonazo, ¿no? Estos fogonazos surgían, digamos, de la parte contraria de la base a la que ellos se encontraban, ¿no? Con lo cual decidieron caminar hacia esa zona, que eran aproximadamente 2 kilómetros, andando. Total, que llegan
al perímetro de la base, a la parte más cercana de la que observaban esa especie de luminosidad que salía del cielo, y no tardan demasiado tiempo en observar algo bien extraño, un punto de luz que se va haciendo más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que finalmente pega un fogonazo absolutamente brutal. Decía, tan brutal que no me veían ni las manos, ni los pies, ni a mi compañero que estaba a mi lado, absolutamente nada. Y a mi compañero le pasaba exactamente lo mismo. Durante el tiempo que duró ese extraordinario y potentísimo fogonazo de luz, él me decía que tenía la sensación de que no se encontraba en la base, de que estaba en otro sitio. Bueno, aquello desaparece, de nuevo la noche rodea a Isaac y a su compañero, se quedan mirándose diciendo, ¿qué ha sido eso? Y no tarda en suceder de nuevo el fenómeno. Esa bola de luz que va creciendo y cuando llega a un determinado tamaño pega un enorme fogonazo de luz que, como digo, los ciega por completo. Como él me decía, yo tenía la mano aquí, a pocos centímetros de mi cara, y no me veía mi mano, ¿no? Y de nuevo la sensación de que no estaba en la base militar. Y además me decía, era una sensación bien extraña porque hacía fresco, ¿no? Y tenías una sensación térmica. Cuando nos encontrábamos dentro de esa luminosidad no había sensación térmica, ¿no? Como si estuviéramos en otro sitio, ¿no? Bueno, finalmente desaparece esa luminosidad y de nuevo vuelve la normalidad. Y deciden qué hacer, ¿no? Lo contamos, no lo contamos, y dicen, ¿qué vamos a contar, ¿no? Primero, no nos van a creer, ¿no? En segundo lugar, los compañeros se van a meter con nosotros, ¿no? Nada, seguimos haciendo la guardia y listo. Habían comenzado a las 12 de la noche esa guardia, tenían que estar hasta las 2 de la mañana, ¿no? Y dar el relevo a otros compañeros. Entonces, dice, pocos minutos después, pues le pregunto a mi compañero que dice, oye, dice, ¿nos queda mucho de esto? Y cuando el compañero mira el reloj, son las 3:30 de la mañana. Dice, imposible, empezamos la guardia a las 12 y desde que vimos los fogonazos nos acercamos aproximadamente 3/4 de hora, como muchísimo, ¿no? Debía ser la 1 menos cuarto aproximadamente, eran las 3:30 de la mañana, ¿no? Claro, se empiezan a asustar, ¿no? Dicen, bueno, pues tenemos que ir a la zona donde están el resto de nuestros compañeros, al menos para no sé, contar algo, ¿no? O que sepan que estamos aquí, ¿no? Porque se supone que nos han estado buscando, pero si nos han estado buscando, ¿por qué no nos han encontrado, ¿no? Porque teníamos que dar el relevo a las 2, total, que llegan junto al resto de sus compañeros y el alférez los tenía todos formados. El alférez lo que pensaba es que se habían ido de juerga, y habían dejado de hacer lo que tenían que hacer. Estamos hablando de gente muy joven, ¿no? Entonces el alférez lo primero que se piensa es eso, ¿no? Y claro, había formado al resto de sus compañeros y les había dicho, hasta que estos no vuelvan, vosotros aquí. Y si sabéis algo, me lo decís. Claro, cuando ellos cuentan lo que ha sucedido, ¿no? Lo que piensan es, este no nos va a creer, nos va a meter en el calabozo y nos vamos a meter en un lío. Sin embargo, resulta que este hombre había vivido anteriormente una experiencia OVNI, ¿no? Con lo cual, no solamente le molesta lo que le dicen, sino que le fascina, ¿no? Y me contaba Isaac, dice, y ahí vino lo peor, porque estábamos muy cansados y el tipo nos hizo montarnos en un jeep, nos llevó a la pista de aterrizaje y nos dijo, aquí esperamos hasta que vuelvan. Dice, y allí estuvimos toda la noche los tres así. Y no pasó absolutamente nada, ¿no? Pero por lo menos no les metieron un puro. Vale, este es un caso también muy interesante. Es un caso militar sobre el que existe un informe militar que yo tengo en mi poder y que no ha sido desclasificado. Es aproximadamente de esos casos, debe haber una docena de casos que no han sido desclasificados por parte del Ejército español. En el año 1992 comienza un proceso de desclasificación en España de aquellos informes en poder del Ejército del Aire sobre el fenómeno OVNI, ¿no? Algunos informes son más exhaustivos y otros son menos exhaustivos, ¿no? Cuando se produce
algún caso vinculado con un fenómeno aéreo no identificado, el Ejército del Aire nombra a un juez informador. Un juez informador es un oficial encargado de investigar el caso, ¿no? Y a partir de aquí, todo depende del empeño que ponga ese juez informador, ese oficial. Para la mayoría de los oficiales, investigar un caso OVNI es un marrón. Es algo que, digamos que para su carrera no supone más que un engorro, ¿no? Y ahí está, digamos, la pericia y el interés de cada oficial. Hay algunos que realizan una investigación más exhaustiva y otros que simplemente se lo quieren quitar de encima y hacen 4 cosas para dar carpetazo al asunto, ¿no? Algunos de esos informes los desclasificó el Ejército Español. Hay algunos casos muy espectaculares, desclasificados en su momento por el Ejército Español. Este proceso de desclasificación terminó en el año 1997. Lo que ocurre es que aquellos casos que eran conocidos por la prensa, obviamente no se podían ocultar, ¿no? Porque habían salido en prensa, ¿no? Con lo cual los desclasificaron, pero descafeinándolos, ¿no? Añadiéndoles conclusiones e incluso manipulándolos, ¿no? Lo cual fue un craso error, ¿no? Hay que recordar que estamos en España, año 1992, 93, 94, 95. Creo que si hoy sucediera algo similar, el Ejército Español lo haría mucho mejor, ¿no? En el fondo lo que quería era, pues bueno, deslegitimar un fenómeno, ¿no?, que en esa época al Ejército Español solo le traía problemas, ¿no? La gran pregunta que nos hemos hecho todos los investigadores es si lo que querían era descafeinar o desprestigiar el tema, ¿por qué iniciáis un proceso de desclasificación? No, bueno, eso sería muy largo de hablar. Bueno, pues uno de los casos no desclasificados es este, ¿no? Este es uno de los principales protagonistas, Francisco Miñano. Esto sucedió la noche del 27 al 28 de julio del año 1975. Él entonces era controlador aéreo militar, era el jefe del equipo Bravo Alfa del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5, que está situado en Aitana, en Alicante. Los escuadrones de vigilancia aérea, sabéis que son, digamos, las bases encargadas de la vigilancia del espacio aéreo español, ¿no? Hay toda una serie de EVAs, escuadrones de vigilancia aérea, donde hay unos radares y unos controladores aéreos que son los encargados de vigilar el espacio aéreo español. Bueno, el caso es que a eso de las 2 de la madrugada aproximadamente, me contaba Francisco, observan en el radar un objeto que realiza una serie de maniobras muy extrañas. Ese objeto está a 85.000 pies y repentinamente baja a 30.000 pies o 40.000 pies. Vuelve a subir a 85.000 pies, vuelve a bajar a 30.000 pies, 40.000 pies. Esto de forma instantánea, ¿no? Lo cual es una locura aeronáutica y más en el año 1975, ¿no? Ese objeto estaba aproximadamente a 40 o 50 millas del EVA 5, de Aitana, entre la isla de Ibiza y ese escuadrón, como digo, 40, 50 millas, y están observando ese fenómeno alrededor de 20 minutos, con lo cual lo que piensan primero es que puede tratarse de un eco falso, ¿no? Un fallo en el radar que está captando un eco falso, ¿no? Con lo cual deciden salir a la terraza, ¿no? Normalmente, digamos, en la zona de los radares, que es la zona más elevada de los escuadrones de vigilancia aérea, alrededor de los edificios, de este edificio donde están los radares, hay una terraza que rodea el edificio, ¿no? Eso sirve para que los radaristas salgan para observar visualmente eso que está captando el radar, porque si hay una detección radar visual, ya no se trata de un eco falso, se trata de otra cosa, ¿no? Entonces ellos salen a la terraza y aparentemente al principio no ven nada, pero sí observan que entre la Luna y Júpiter hay un objeto extraño, ¿no?, muy luminoso, que ellos identifican en principio como ese objeto volador que están captando las pantallas, ¿no? Total, que ellos entraban, salían, eso seguía en el radar, lo observaban visualmente y, bueno, aquello parecía que aumentaba y disminuía de tamaño, ¿no?, aunque era un objeto bastante lejano. A medida que avanza la madrugada, observan 4 o 5 objetos más, 4 o 5 objetos extraños, ¿no?, aunque el radar solo captaba uno, ¿no? Bueno, ellos dieron aviso a Defensa Aérea, ¿no?, y como me decía Francisco Miñano de forma muy gráfica, no nos hicieron ni puto caso, ¿no? Dijeron, bueno, pues estad atentos, si se acerca, pues nos lo decís,
¿no? En principio, como era algo que estaba a 40, 50 millas, dice, bueno, decía, podían estar preparando una invasión que, dice, bueno, pues estad atentos a ver qué pasa, ¿no? Vale, ¿no? Dice, pues nosotros salíamos, entrábamos, tal. Dice, y en un momento determinado, a eso de las 4 de la mañana aproximadamente, un compañero me toca el hombro y me dice, Francisco, ¿qué es eso? ¿No? Y a unos 100 metros de su posición, justo en la alambrada del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5, en Aitana, aparece un objeto enorme, con forma de balón de rugby, que está allí, parado. Pero es que ese objeto empieza a avanzar hacia los controladores aéreos, hacia los radaristas, ¿no? Total, que Francisco echa a correr hacia el filo de la terraza para observar eso que se les estaba acercando de la forma más clara posible, mientras sus compañeros lo agarraban y le decían, no lo hagas, vámonos para adentro, que no sabemos qué es eso, ¿no? Vámonos para adentro, ¿no? Y aquello se aproxima muy cerca de Francisco Miñano, pues aproximadamente a medio metro, y comienza a moverse en paralelo a Francisco Miñano, y él empieza a correr en paralelo al objeto, mientras los compañeros tratan de agarrarlo para que no haga eso. Y él decía, dice, es como si eso, no sé, me hubiera maravillado de alguna forma, ¿no? Y yo solo quería saber qué demonios era eso, ¿no? Perdón. Vale, aquí veis el expediente, es un expediente todavía secreto, es un expediente que no ha sido desclasificado, ¿no? Y supongo que nunca será desclasificado, ¿no? Bueno, pues él comienza a correr en paralelo a ese objeto, como digo, un objeto que tenía forma de balón de rugby, y este objeto empieza a tomar más velocidad, y él toma todavía más velocidad, ¿no? Y él simplemente decía algo así como párate, que quiero verte, párate, que quiero verte, le decía, ¿no? Empieza a correr cada vez a más velocidad, él escuchaba a los compañeros diciendo, Francisco, para, ¿no? Pero él estaba pendiente de ese objeto que volaba muy cerca de él en paralelo, ¿no? Y dice que en cierto momento, a la vez que iba mirando ese objeto, un objeto muy extraño, como veis, formado de rugby, con una especie de antenas arriba, una protuberancia en la popa, bueno, un objeto un tanto extraño, ¿no? Que no vamos a pasar ahora a describir. Bueno, pues él ve que del objeto se abre una especie de portezuela, y de esa portezuela sale un fogonazo de luz, que él cree que no llega a impactarle, ¿no? Que se queda a cierta distancia de su pecho, ¿no? Pero en el momento que sale ese fogonazo de luz, él se queda parado instantáneamente. Ya no puede moverse y solamente acierta a ver cómo ese objeto se desplaza a cierta velocidad hasta que finalmente se eleva y a una velocidad tremenda sale volando, ¿no? Y es entonces cuando se da cuenta de una circunstancia, y es que, claro, esa terraza tenía un final, ¿no? Y no había ningún tipo de barandilla ni nada similar, ¿no? Es decir, Francisco, como iba mirando ese objeto, no se daba cuenta de que la terraza llegaba a su final y había aproximadamente unos 10-12 metros de caída. Él, cuando ve que el objeto se aleja y mira para el frente, me dice, me doy cuenta que estoy viendo el paisaje, ¿no? Y yo me pregunto, ¿dónde estoy? Entonces, en ese momento me cuenta, hago así y estoy en el filo de la terraza. Y yo le pregunto, vale, pero cuando sale ese fogonazo, ¿tú te quedas parado porque ves el fogonazo o ese fogonazo te paraliza? Y dice, no tengo ni idea, solo sé que me quedé parado, pero obviamente, él me decía, yo creo que eso fue efecto del fogonazo, porque cuando tú vas corriendo a cierta velocidad y quieres pararte, tardas un rato, no te paras de forma instantánea, ¿no? Si vas corriendo y te paras, tienes que frenar, ¿no? Das unos pasos antes de parar. Dice, no, yo me quedé parado de forma instantánea. O sea, salió ese fogonazo y yo me quedé, plas, parado, ¿no? Y yo le decía, hombre, digo, ¿qué hubiera pasado si te hubieras caído? Y dice, pues,
pues me podría haber matado perfectamente o quedar herido muy grave, ¿no? Pero una caída de 12 metros, ¿no?, es mucha caída. Dice, pues me podría haber matado, ¿no? Digo, bueno, pues entonces eso, lo que sea, te salvó la vida. Y él dice, bueno, pues en cierto modo sí, ¿no? Esa fue su primera experiencia, ¿eh? Luego tuvo alguna otra, pero no entraremos en ello. Y este es el informe, un informe que él tuvo que escribir sobre la experiencia y que es un caso que nunca se ha desclasificado, un informe que nunca se ha desclasificado y que ahí estáis viendo, ¿no? Esta es la zona del EVA 5 donde tuvo lugar el espectacular encuentro cercano, aquí, en esta zona, y aquí está Francisco con su mujer, que un año después, los dos fueron testigos de un fenómeno ovni espectacular con varios de sus familiares cuando estaban circulando por una carretera, pero esa es otra historia, ¿no? Eso también apunta a lo que yo digo siempre, y es un común denominador en muchos casos de encuentros cercanos, y es que cuando una persona vive un encuentro cercano con ovnis, es habitual, es normal que al menos una vez más en su vida vuelva a experimentar, a vivir un encuentro cercano con ovnis, ¿no? Al menos una vez más, si no, varias, ¿no? Bueno, vamos con otro caso. Esta es la entrada a otro escuadrón de vigilancia aérea, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, que está en Rosas, en Girona, ¿no? Ese también es uno de los casos ovni más importantes de la historia de la ufología española. Ocurrió el 21 de marzo del año 1971 y yo tuve incluso en su momento la oportunidad de entrar a esa base con algunos de los protagonistas de este caso y reconstruir dentro de la base, dentro del Escuadrón de Vigilancia Aérea, este caso, ¿no? Es un caso bastante espectacular y que os contaré por encima porque es muy complejo, ¿no? Es muy complejo y no se trata de un solo caso, sino que durante varias semanas en este Escuadrón de Vigilancia Aérea, en este año, en el año 1971, sucedieron toda una serie de fenómenos muy raros, ¿no? Todo esto comienza... Vaya. A ver si se puede arreglar esto. A ver, vámonos para atrás. No, a ver. A ver. Bueno, chico, pues ya tenía la sensación desde el principio, ¿sabéis lo que dicen? Que lo que mal empieza mal acaba, ¿no? Yo tenía la sensación desde el principio que iba a estar peleándome con este aparato. Bueno, básicamente, bueno, ahí veis a dos de los protagonistas, Jesús Jofre y Luis Solá, ¿no? Y aquí veis una foto de época con varios de los protagonistas, ¿no? Bueno, esto ya está poseído, va a su bola, ¿no? Se mueve solo, yo no lo toco, pero vale, perfecto, ¿no? Bueno, voy a pasar a la siguiente, porque si no, esta no le debe gustar. Supongo que será esta la siguiente, bueno, sí, esta es la siguiente. Vale. Bueno, el caso comienza cuando Luis Solá era uno de los militares que estaban haciendo el servicio militar en este Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4. Él se encontraba en esta zona, que es la garita, haciendo guardia, ¿no? Estas son las caneras, ¿no?, donde estaban los perros que utilizaban para las labores de vigilancia, ¿no? Y si seguimos esta carretera, pues es esta de aquí, ¿no? Y aquí pues están las antenas de los radares, ¿no?, digamos. Bueno, total, que él estaba haciendo guardia ahí dentro de la garita, pero decidió salir a echarse un pitillo, ¿no? Y en el momento que sale a echarse un pitillo se da cuenta que aquí, sobre las antenas de microondas, pues hay un objeto luminoso justo sobre las antenas que parece aumentar y disminuir de tamaño, ¿no? Entonces avisa a sus compañeros que estaban aquí en los barracones, estaban descansando. Por la noche tenía que haber un par de militares vigilando el perímetro de esta instalación militar, al menos con un perro, ¿no? Esas son las normas, ¿no? Pero como no había ningún mando, nadie estaba vigilando. Solamente había un tipo en la garita, ¿no? Entonces, claro, cuando sale y ve eso, avisa a sus compañeros, ¿no? Oye, que hay algo de tal. Entonces ellos salen a ver lo que hay, ¿no?
A eso vamos luego. Y se encuentran aquí con ese extraño objeto que ya contemplan que es como una especie de lenteja con una especie de ventanitas a su alrededor, ¿no? Y que parecía aumentar y disminuir de tamaño, ¿no? En un momento determinado, aquello, digamos que se eleva, pega un acelerón y desaparece, ¿no? A partir de aquí, el relato se complica. Jesús Joffre y Ansel Pi, los dos militares, toman a Fiero, un perro, y se van hacia esta zona, donde se encontraba el ovni, ¿no? Según Jesús Joffre, porque observaban una especie de halo luminoso alrededor de esta construcción, donde estaban varios de los motores y aparatos que hacen funcionar las antenas, y según Anselmo, pues se fueron hacia allá porque ahí estaba el ovni, pero él no recuerda haber visto ningún tipo de halo luminoso alrededor de la caseta, ¿no? Bueno, hacia aquí se van. Lo que ocurre es que en un momento determinado escuchan pasos que se dirigen hacia ellos. Ellos estaban muy nerviosos, ¿no? Y ellos dan el alto una vez, dan el alto dos veces a eso que se estaba acercando a ellos, y antes de dar el alto por tercera vez, Anselmo, que iba detrás de Jesús y llevaba un cedme, pues le entran los nervios y descarga el cedme hacia adelante, ¿no? Sin muchas contemplaciones, hasta el punto de que las balas le pasan silbando al pobre de Jesús cerca de la oreja y a punto están de volarle la cabeza, ¿no? En un acto reflejo, Jesús lo que hace es sacar su pistola y descargarla hacia adelante, ¿no? Según el relato de Jesús, contemplan una especie de ser humanoide. Según el relato de Anselmo, no contemplan absolutamente nada. De hecho, Anselmo tiene la teoría de que lo que escucharon era algún tipo de animal moviéndose fuera de la alambrada, pero como estaban tan nerviosos, pues reaccionaron de esa manera, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de, digamos, de opiniones encontradas, ¿no? Cuando estaba sucediendo todo esto, Luis, que seguía en su garita vigilando, ¿no?, fuera de su garita, observa un objeto esférico, negro, que parte del cielo, se introduce en el agua y en el momento de introducirse pega un destello tremendo que incluso le daña los ojos, ¿no? Tuvo que ser atendido luego por un médico porque ese fogonazo le dañó los ojos, ¿no? Es decir, que estaban pasando varias cosas a la vez bien extrañas, ¿no? Bueno, total, después del tiroteo, aquí es donde fue el tiroteo exactamente, aquí está Jesús, que es donde estaban Jesús y Anselmo, y aquí